Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver todas las actividades que tienen que ver con la optimización de la eficiencia energética en equipos de refrigeración desde el diseño. Bien, vamos a partir con el diseño del equipo y selección de sus componentes. Recordemos que todo diseño parte de conocer dos valores muy especiales de temperatura, en los cuales tenemos el valor de la temperatura del sitio o ambiente donde se va a instalar nuestro proyecto, y vamos a tener en cuenta también la temperatura mínima de recinto que alcanzará nuestro espacio refrigerado o la temperatura de objetivo. Hay otros factores a tener en cuenta como humedad, tiempo de enfriamiento, etcétera, pero estos son los dos valores más importantes con los cuales podemos empezar a diseñar nuestro proyecto. Recordemos que con base en el valor de la temperatura ambiente y teniendo seleccionado un tipo de refrigerante, podemos obtener el valor de la presión de descarga del proyecto, así que teniendo en cuenta el valor de la temperatura mínima del recinto y seleccionando el mismo refrigerante, se obtiene el valor de la presión de succión del proyecto. Es muy importante determinar estas presiones porque de aquí ya podemos comenzar a determinar, a seleccionar diferentes refrigerantes dependiendo cuáles van a ser las condiciones para que obtengamos una mayor eficiencia de nuestro sistema. Para ello vamos a ver el análisis de los efectos en las variaciones de la presión de succión del sistema que estamos diseñando en la eficiencia del ciclo. Aquí vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos acá un valor de presión de succión. Bien, recordemos que este es el diagrama de Molière. Aquí tenemos la compresión y aquí tenemos el trabajo del compresor para este ciclo que estamos diseñando, o ciclo 1 que tenemos nosotros acá en nuestro diseño. Aquí esta curva verde que da 0.080 me está hablando sobre el volumen específico de refrigerante a la entrada del compresor. Bien, entonces si nosotros diseñamos con unas menores presiones de succión, el refrigerante va a tener a la entrada del compresor una menor densidad. Vamos a ver este caso, mírenlo aquí. Aquí tenemos una presión de succión mucho menor. Vemos que vamos a entrar el refrigerante al compresor aquí con esta curva verde, que es el volumen de entrada volumen específico de entrada del refrigerante al compresor. Vean que es mucho mayor que el que estamos con el respecto al ciclo 1. Entonces, como es mucho mayor el volumen específico, significa que la densidad es mucho menor. Recordemos que son propiedades inversamente proporcionales. Entonces, esta densidad más baja va a reducir la eficiencia volumétrica del compresor y por tanto el flujo másico del mismo, con una pérdida de la potencia frigorífica y pérdida de eficiencia del ciclo. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro análisis. Veanlo aquí, que también otra cuestión que vamos a tener en cuenta es que el trabajo de compresión en el ciclo 2, veanlo que esta distancia en color fucsia es mucho mayor que el trabajo de compresión en el ciclo 1. Por tanto, vamos a tener mayor trabajo con una presión de succión mucho menor. Correcto. Entonces, si necesitamos trabajar con bajas presiones de succión, vamos a necesitar equipos con altas capacidades volumétricas y de mayor tamaño que van a incrementar el trabajo realizado, como estamos observando acá. Y también exponemos al ciclo o al compresor a que tenga una mayor temperatura de descarga. Veanlo aquí. Esta es la temperatura de descarga del ciclo 1 y esta es la temperatura de descarga del ciclo 2. Aproximadamente, según este diagrama, estamos con 78 grados Celsius de temperatura de descarga en el ciclo 1 y aquí tenemos unos aproximadamente 95 grados Celsius en la descarga del ciclo 2. Entonces vean todas las condiciones y todas las propiedades que tenemos cuando trabajamos con bajas presiones de succión.
Para resumir todo lo que hablamos anteriormente, aquí tenemos dos ciclos, bien, donde tenemos la misma temperatura de condensación o la misma presión, en este caso con refrigerante 134A, bien, pero con la diferencia que tenemos una temperatura de evaporación para el ciclo 1 de menos 5 y para el ciclo 2 de menos 10, que significa que el ciclo 2 tiene una presión de succión mucho menor. Entonces vamos a ver con estos resultados, veanlo aquí. Aquí tenemos analizar el rendimiento. Vean que el COP del ciclo 1 es mucho mayor, 2.34, mientras que el COP del ciclo 2, que posee una menor presión de succión, es 2.1. Vean como aquí ya tenemos que la eficiencia del ciclo 1 es mucho mayor. Desde el punto de vista de la potencia o consumo del compresor o el trabajo del compresor, analizamos que tenemos lo siguiente. Vean la potencia del ciclo 1, 1.46, mientras la potencia consumida o de trabajo del compresor 2 es 1.6. Entonces vean que el trabajo de compresión en el ciclo 1 es menor que el trabajo de compresión en el ciclo 2. En este aspecto vamos a ver el flujo másico. Vemos que el flujo másico del ciclo 1 es 92, mientras que el flujo másico del ciclo 2 es 94. Por tanto, el flujo másico del ciclo 1 es menor que el flujo másico del ciclo 2. Habíamos analizado anteriormente que esto está afectado por la densidad, bien, del refrigerante, y por tanto necesitamos mayor flujo cuando trabajamos con presiones de succión mucho menores. Vean otra característica. Aquí tenemos el desplazamiento del compresor requerido en el ciclo 1, en este caso 0.0023 metros cúbicos por segundo, y en el segundo tenemos 0.0029 metros cúbicos por segundo. Por tanto, el desplazamiento que necesita el compresor en el ciclo 1 es menor que el desplazamiento que necesita el compresor en el ciclo 2. Recuerden que estamos afectados por la densidad de refrigerante y necesitamos un compresor en el ciclo 2 con mayor desplazamiento. Vean aquí, lo dijimos, y aquí nuestro programa lo está demostrando. Y por último, la relación de compresión. En este caso en el ciclo 1 es 6.1 aproximadamente, y la relación de compresión en el ciclo 2 7.4, donde tenemos una mayor relación de compresión en el ciclo 2. A continuación vamos a ver los análisis de los efectos de las variaciones, pero en este caso de la presión de descarga en el diseño de nuestro sistema. Aquí tenemos, en este caso, vamos a establecer una presión de descarga 1, acá, véanlo aquí, con nuestra presión de succión. Aquí tenemos el trabajo del compresor, etcétera. Bien. A continuación vamos a ver qué pasaría cuando yo quiero trabajar a unas presiones o altas presiones de descarga. Entonces, al tener una mayor presión de descarga, sería esta curva que está por acá, se va a experimentar lo siguiente. El refrigerante va a tener una mayor temperatura de descarga. Miren aquí, pasamos de esta temperatura a esta temperatura, lo cual también aumenta la relación de compresión, correcto, y la relación de compresión entre sus efectos está una reducción de la eficiencia volumétrica del compresor y por tanto de su flujo másico y pérdida de eficiencia del ciclo. Bien, por otro lado, vean aquí que tenemos un aumento del trabajo de compresión. Vean aquí, pasamos de trabajar, o sea que el trabajo del compresor va de este punto a este punto, pero con un aumento de la presión de descarga mayor, va de este punto a este punto. Vean entonces este aumento que tenemos extra con ese trabajo de compresión cuando trabajo a altas presiones de descarga. Entonces veamos este ejemplo, tomamos nuestros resultados, vemos que tenemos la misma temperatura de evaporación tanto en el ciclo 1 como en el ciclo 2, pero aquí en el ciclo 1 estoy trabajando con una temperatura de condensación de 45 y en el ciclo 2 con una temperatura de condensación de 55, lo que implica que la presión de descarga en el ciclo 2 es mayor. Entonces vamos a ver qué efectos tengo. Vamos a comparar en este caso el COP. Vean que el COP del ciclo 1
es mayor que el SOP del ciclo 2. Veanlo acá. Primera consecuencia. Lo que estábamos diciendo, lo siguiente es que la potencia, en este caso, el trabajo del compresor en el ciclo 1, 1.3 y en el trabajo del ciclo 2, 1.5. Por tanto, el trabajo del compresor en el ciclo 2 es mucho mayor. Mírenlo acá. Lo que estamos comprobando de la figura anterior. Con respecto al flujo másico, en el ciclo 1 tengo 85.4 y en el ciclo 2 89. Vean que necesito mover más flujo de refrigerante en el ciclo 2 por tener una mayor presión de descarga. Ahora, con respecto a los desplazamientos del compresor, vean que en este caso nuevamente se presenta que el desplazamiento del compresor requerido en el ciclo 1 es mucho menor que el desplazamiento requerido por el compresor en el ciclo 2, lo cual va a afectar su tamaño. Y con respecto a la relación de compresión, vemos acá que la relación de compresión en el ciclo 1 es menor que la relación de compresión en el ciclo 2. Por tanto, la relación de compresión es muy importante cuando quiero hacer diseños de equipos. ¿Por qué? Porque al incrementar la diferencia entre la presión de descarga y la presión de succión, o incrementar su relación de compresión, tenemos las siguientes consecuencias. Vemos un incremento de trabajo del compresor. Vean este caso, aquí tengo este ciclo 1, bien, y va a tener el trabajo del compresor aquí, véanlo. Mientras que en el ciclo 2, que es el más grande, mírenlo aquí, el trabajo de compresión va de aquí hasta acá. Por tanto, el trabajo de compresión en el ciclo 2 es mayor que el trabajo de compresión en el ciclo 1. Siguiente consecuencia, reducción de la potencia frigorífica del evaporador. Vemos que esta distancia de aquí a aquí me está representando el calor que absorbe el evaporador, que está representado por Q sub L1, mientras que este que está aquí en la parte inferior es el Q sub L2. Entonces, por lo tanto, vemos que el calor que absorbe el evaporador en el ciclo 1 es mayor que el que absorbe el evaporador en el ciclo 2. Lo siguiente tiene que ver con la reducción de la eficiencia entrópica y volumétrica, así como del flujo másico, que eso lo pueden ver en nuestro video cuando analizamos las eficiencias volumétricas de los compresores. La otra que tengo acá es las altas temperaturas de descarga del compresor que requieren un enfriamiento extra del mismo. Vemos que en este caso, aquí sería la temperatura del ciclo 1 y aquí yo tengo la temperatura del ciclo 2. Vean que es mucho mayor. Por tanto, vemos que la relación de compresión es muy importante en la eficiencia de los compresores. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver prácticamente donde se observa eso. Aquí tenemos la porcentaje de la eficiencia, bien, y aquí tenemos la relación de compresión. Recuerden que la relación de compresión es la relación entre las presiones absolutas de descarga y las presiones absolutas de succión. Vemos y observen que a mayor relación de compresión, vemos que las eficiencias, tanto en este caso volumétricas como isoentrópicas, van cayendo. Miremoslo aquí, vean, dependiendo del tipo de compresor. Entonces, en algunas literaturas uno puede encontrar que no se recomienda diseñar sistemas que me posean una relación de compresión mayor de 10, porque las eficiencias del compresor se vienen a pique. Vean que si yo estoy en 10, prácticamente tengo unas eficiencias alrededor del 50, el 60%, dependiendo del tipo de compresor. Por eso es importante tener en cuenta esta relación a la hora de hacer diseños. Ahora, muy importante, la selección del tipo de refrigerante. Con respecto a esta selección, se recomienda que no sea degradante de la capa de ozono o tenga un PAO 0, que tenga un bajo impacto en calentamiento global o un GWP menor de 100, que tenga una alta eficiencia termodinámica, que necesite una menor cantidad de masa refrigerante en el sistema o flujo másico, con una baja relación de compresión. Entonces vemos que vamos a estar enfocados en refrigerantes que nos den la menor relación de compresión. Por otro lado, también se sugiere que tenga una seguridad A1, que sean no tóxicos, no inflamables, pero eso es una recomendación, porque estamos viendo que en la actualidad tenemos la mayoría de los refrigerantes eficientes tienen inflamabilidad, ya sea A2L, A2 o A3.
¿bien? Y la otra es que se puede cargar al sistema en estado líquido o vapor, que tenga esas dos opciones. Estos son los requerimientos que se desean. Bien, entonces desde el punto de vista de la eficiencia del refrigerante, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos tres refrigerantes, el 410, el 22 y el 290. Vamos a analizar en este caso unas condiciones de operación que tenemos aquí para ver los resultados en nuestro programa de diseño del ciclo. Entonces vean lo siguiente. Aquí tenemos el 410, nueva generación R32. Vean cómo el COP va incrementando. Y aquí tenemos el máximo COP, que es un R290. Vean que esa eficiencia está en función del flujo másico. Vean que el 410 para esta situación requiere un flujo másico de 22.03 kilogramos por hora. Bajo las mismas condiciones, el R32 requiere 14.54 y bajo las mismas condiciones, el R290 requiere 12.61 kilogramos por hora. Entonces, el flujo másico viene directamente proporcional con la eficiencia. Mientras menos flujo másico necesites, mayor va a ser tu COP en la mayoría de los casos. Aquí estamos viendo relaciones de compresión. Observen que son prácticamente las mismas, con muy poca variación. Vean las potencias de consumo o de trabajo del compresor. Vean que son muy similares. Y vean los desplazamientos. Vean que este requiere 0.68 metros cúbicos por hora. El R32 requiere 0.61, lo que significa que este compresor de R32 va a ser un poquito más pequeño que el de R410, pero vean el desplazamiento que requiere el del R90 es mucho mayor, porque es que las condiciones de la molécula de estos refrigerantes, en este caso del propano, al ser mucho más grandes, pues requiere una mayor cámara para poder bombear ese flujo de masa de refrigerante. Por lo tanto, vean que las condiciones de la densidad del refrigerante influyen mucho en el diseño de nuestros compresores. Ahora aquí tenemos una comparación utilizando el programa de Coolpack, donde comparo tres refrigerantes bajo unas mismas condiciones, porque aquí me permite ver cuál podría seleccionar para tener una mejor eficiencia del ciclo. Vean que aquí el R717, que es el amoníaco, está el 0. Esta es la variación de eficiencia. Cuando tengo en 0 significa que es el de mayor eficiencia, y este es la relación de eficiencias. Mientras más bajo sea este valor negativo, menos eficiente es en comparación con otros. Entonces, cuando comparamos estos tres refrigerantes, el amoníaco, el 290 y el 404, vemos que ninguno de ellos le gana al amoníaco. Lo estoy viendo acá. El que se le acerca, aquí se le acerca en cuanto a eficiencia, tiene que ser el 290, y vean que el 404A bajo estas condiciones es el que pierde entre los tres, bajo esas mismas condiciones. Entonces aquí yo tendría, bajo este análisis, pensar en mi equipo, va a usar un amoníaco o usar un 290, dependiendo de las consideraciones del sitio y la regulación del país donde voy a hacer mi proyecto. Veamos otro ejemplo. Aquí tomé otros refrigerantes, volví a tener el amoníaco. Realmente el amoníaco es el campeón para altas temperaturas, pero puse el 507 y puse un 134. Vean en este caso que el 134 se aproxima bastante al rendimiento del amoníaco, y vean 507 como está bastante caído. Entonces son consideraciones que yo debo tener en cuenta a la hora de seleccionar un refrigerante para mi diseño. Bien, ahora, si se tiene que trabajar con altas relaciones de compresión debido a las bajas temperaturas requeridas, hay que analizar el uso de ciertas tecnologías disponibles, tales como, vamos a ver una. Aquí tenemos analizar el uso de eyectores en el ciclo de refrigeración. Este es un eyector, como estamos viendo acá. Aquí tenemos nuestro compresor, condensador, evaporador, válvula de expansión, tenemos un tanque separador y aquí tenemos el eyector. Ya la función de este accesorio lo explicamos en un video, y aquí solamente nos vamos a limitar a notar sus ventajas, entre las cuales se tiene una menor relación de compresión. Los compresores, vean, donde voy a comprimir desde el punto A hasta el punto B en vez de comprimir desde el punto G al punto B. Entonces tengo una menor relación de compresión.
Otra ventaja que tiene es que este compresor necesitará una menos cilindrada comparado con un ciclo normal por la menor cantidad de refrigerante que absorbe en la succión. Vemos aquí que va a absorber o a succionar solo la parte de vapor de refrigerante que tenemos en el tanque separador. Ahora también tiene un riesgo muy mínimo de golpe de líquido al compresor, porque como estamos observando aquí, solamente está absorbiendo la fase vapor del refrigerante. Otra ventaja que tiene es que siempre llega refrigerante en estado líquido a la válvula de expansión, como estamos viendo acá, y vamos a asegurar que no nos va a llegar burbujas que hacen que reduzca su eficiencia. Y por último, podemos trabajar con sobrecalentamientos bajos en el evaporador, una especie de evaporador casi inundado, entonces lo cual me da una absorción de calor mayor comparado con aquellos que tienen un sobrecalentamiento más alto. Otra tecnología tiene que ver con el ciclo cascada. En este caso, recordemos que el ciclo cascada tengo un ciclo de alta con un refrigerante y un ciclo de baja con otro refrigerante para obtener temperaturas bastante bajas, alrededor hasta de menos 40 grados Celsius. Entonces ya hemos hablado del ciclo aquí en el canal. La otra configuración de compresores en serie en paralelo, vemos aquí que tenemos un compresor en paralelo, aquí eco, para aspirar el refrigerante en estado vapor, en este caso un CO2, este es un ciclo de CO2, y también tenemos para compresores en serie, uno de baja temperatura y un compresor de media temperatura. Vean que están en serie. Este es el famoso sistema booster que se utiliza en los sistemas de CO2 para obtener bajas temperaturas, pero también podemos trabajar con medias temperaturas. Y también tenemos un compresor que son compresores de doble etapa, como el que vemos acá en la figura, para cuando necesitamos bajas temperaturas. Aquí tenemos las condiciones de operación del ciclo, y aquí en esta parte de rojo estamos viendo el ahorro que tengo para operar un compresor de doble etapa comparado con una sola etapa. Y aquí yo tengo el efecto o ganancia frigorífica que obtengo cuando también trabajo con intercambiador en este ciclo, que es un compresor bastante interesante, que también ya tenemos el vídeo en el canal y el cual pueden ver con mayores detalles. Ahora, con respecto a la expresión de operación del ciclo, hay que tener en cuenta que debemos seleccionar refrigerantes que permiten tener la más baja relación de compresión para tener altas eficiencias volumétricas e isentrópicas en el compresor. Y lo segundo, que se deben tener sistemas mecánicos o electroelectrónicos para mantener constantes o estables las presiones de succión y descarga en operación del equipo. Veamos a continuación algunos sistemas de control mecánico de presiones de succión o descarga con válvulas. Aquí tenemos, por ejemplo, las válvulas reguladoras de presión de condensación que trabajan junto con válvulas reguladoras de presión de líquido, como estamos observando aquí. Vean aquí que esta válvula, cuando la presión de descarga se reduce, ella restringe el flujo de refrigerante incrementando la presión en el condensador, pero esto va a traer que la presión en el recibidor de líquido, como vemos acá, se reduzca y por tanto me afecte la operación de la válvula. Entonces por esa razón trabaja con una válvula reguladora de presión de recibidor de líquido que al notar la reducción de la presión acá en el recibidor hace un bypass para que entre el refrigerante a alta presión de la descarga y así mantener la presión de recibidor de líquido. También nos encontramos con las válvulas reguladoras de presión de evaporación, esta que tenemos acá, que la función de ella es mantener estables las presiones de evaporación o constantes las presiones de evaporación, haciendo o permitiendo mayor cantidad de flujo de refrigerante. Entonces de esta manera es como ella funciona, y recordemos que ya también tenemos un video de esta válvula en el canal. Y esta tercera válvula, que tiene que ver con las válvulas reguladoras de presión de succión, como estamos viendo aquí, vemos que la función de ella es mantener la presión de succión estable, lo más estable posible ante subidas o bajadas de la presión.
entonces muy utilizadas en los sistemas de descongelación de gas caliente, que también tenemos su video acá en el canal. En lo siguiente veamos algunos sistemas de control electroelectrónicos para el control de las presiones de succión y descarga. Aquí nos encontramos unos termostatos, controladores de velocidad de ventiladores monofásicos con temperatura. Entonces este es un termostato especializado en hacer que los ventiladores aumenten sus RPM o disminuyan sus RPM dependiendo la temperatura que yo programe en los mismos. Entonces, en este caso vamos a ver que si se aumenta la temperatura, como estamos observando aquí, hago que los ventiladores giren con más velocidad, como estamos viendo por acá, y cuando ya las temperaturas sean menores, puedo reducir su velocidad, como estamos viendo aquí. También este sistema de control lo puedo aplicar para los evaporadores, y dependiendo de la situación, tengo en cuenta que cuando tengo una temperatura de recinto muy baja, puedo hacer que los ventiladores comiencen a girar un poco más lento, y cuando ellos incrementen la temperatura, puede ser que gire más rápido, como estamos observando. Ahora, para en este caso, yo también puedo hacer control de las presiones de condensación en el caso de este condensador de gran tamaño. Muy bien, y lo hago cuando hay una variación de las presiones. Entonces, en este caso, si yo tengo una elevación de la presión, tanto descarga y succión, ¿qué va a suceder? Aquí ahora mi variador de frecuencia va a incrementar las revoluciones de los motores del ventilador de condensador para tener un mayor flujo, y de esta manera hacer que posteriormente esa presión de descarga se reduzca, como estamos viendo aquí, y volver nuevamente a las velocidades que dependan de la condición que tengamos o hayamos programado en el variador de frecuencia, como estamos viendo aquí. Entonces es una manera de controlar, sobre todo en equipos grandes. Otra forma de tener control de la presión de condensación es utilizando los presóstatos de condensación, como este que tenemos acá. Vemos que en este caso tenemos un solo ventilador operando, y si la presión de descarga se incrementa, él da la orden para que ingrese a operar otro ventilador. Si la presión sigue subiendo, como estamos observando aquí, ingresa otro ventilador hasta que obtengamos la operación de todos los 4 ventiladores que tenemos acá para este caso. O sea, a medida que la presión se va estabilizando, va sacando ventiladores dependiendo de la configuración de mi presóstato de condensación. Ahora también puedo tener unas variaciones aquí o control de las presiones, también en este caso utilizando un variador de frecuencia, pero esta vez para controlar las RPM de este compresor. Entonces, en este caso, si las presiones caen, muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar las revoluciones acá de mi compresor, como estamos observando aquí, para tratar de estabilizar la presión de descarga, que hay que subirla, y la presión de succión, que hay que reducirla. Ya después que tengamos las presiones, vemos aquí, en este caso estamos corrigiendo las presiones, cuando ellas ya estén en niveles normales, el variador nuevamente ajustará la velocidad del compresor dependiendo de la necesidad que tenga nuestro equipo. Bien, siguiendo con nuestro diseño, vamos a ver el control de los sobrecalentamientos del sistema. Aquí tenemos un circuito con un sobrecalentamiento, y aquí el mismo circuito pero con un sobrecalentamiento mucho mayor. Entonces, al tener un alto sobrecalentamiento, vemos que hay un incremento de la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor, con una mayor temperatura del refrigerante a la salida del compresor. Entonces, no solamente eso, sino que estamos observando que pasamos de tener un volumen de 0.08 a un volumen específico de 0.10 a la entrada del compresor, lo que indica que tenemos un descenso
de la densidad porque tenemos un incremento del volumen específico y eso va a afectar la eficiencia volumétrica del compresor y por tanto su flujo másico. Entonces por esa razón tenemos nosotros que controlarlo porque vamos a tener una pérdida de eficiencia en operación del equipo debido a esta condición de alto sobrecalentamiento. Por tanto, con respecto al control de los sobrecalentamientos de evaporador y línea de succión del sistema, entonces ¿qué podemos hacer? Entonces lo primero es que se deben seleccionar evaporadores con la capacidad requerida para los equipos y las necesidades térmicas, ya que evaporadores de alta capacidad producen altas caídas de presión y evaporadores de baja capacidad reducen los sobrecalentamientos de evaporador a valores de 0 o cercanos a 0. Por tanto deben ser muy bien seleccionados. Lo siguiente es que se deben tener tuberías cortas de succión y con buen aislamiento para evitar que los sobrecalentamientos altos en dicha tubería que afecten las condiciones de operación del compresor. Las otras recomendaciones tienen que ver con el recinto y tienen que ver que debemos tener recintos refrigerados con mínimas filtraciones, con unos excelentes aislamientos térmicos, realizar un adecuado dimensionamiento del recinto basado en un buen cálculo de carga térmica. Tenemos que también tener una muy buena distribución de la carga térmica o los productos dentro del recinto y realizar los descongelamientos correctos del evaporador. Ya hablamos de los sobrecalentamientos, vamos a hablar de los subenfriamientos del condensador y de línea líquido. En este caso, cuando tengo un subenfriamiento, el refrigerante pasa de llegar en el punto A al punto 4, que es donde debe entrar al elemento de expansión. Entonces vean, esto que está por aquí es la ganancia por efecto frigorífico que tenemos gracias al uso de ese subenfriamiento que tenemos del punto A al punto 4. Entonces, para nosotros obtener subenfriamientos en el sistema debemos seleccionar la capacidad, en este caso requerida del condensador, de forma que se procura tener buenos subenfriamientos adecuados. Si la capacidad del condensador es muy alta o tengo un condensador muy alto, no es bueno porque se incrementan las pérdidas de presión y vamos a tener inconvenientes en la eficiencia del ciclo. Bien, y tampoco puedo tener condensadores de una muy baja capacidad. ¿Por qué? Porque en este caso no vamos a tener su enfriamiento y vamos a tener problemas. Por otro lado, con respecto a las tuberías de líquido, se deben seleccionar de acuerdo con el diámetro adecuado y que sean cortas de longitud. Y la tercera recomendación es, en la medida de lo posible, el uso de intercambiadores de calor para incrementar su enfriamiento en la línea de líquido. Entonces aquí vemos unos ejemplos. En este caso tenemos un intercambiador de calor de tubo. En este sistema, véanlo aquí, no solamente son el único tipo, también podemos tener intercambiadores de calor que están acá en el acumulador de succión, como estamos viendo acá. Es un accesorio bastante interesante, como estamos viendo aquí. Y también tenemos los muy conocidos intercambiadores de placa, como el que estamos observando acá en este montaje. Bien, pensando acá que con respecto a las capacidades del evaporador y condensador, entonces como vimos deben ser seleccionados de forma que sus capacidades no sean sobredimensionadas para evitar pérdida de presión, ni sean subdimensionadas para tener problemas de intercambio de calor. Recordemos que la capacidad de los intercambiadores de calor está en función del tipo de refrigerante, del tipo de intercambiador de calor o de condensador o de evaporador, de las temperaturas del recinto y de la temperatura ambiente, más otros factores que tienen en cuenta los fabricantes. En este caso vamos a ver los efectos de las caídas de presión en un condensador. Aquí tenemos una presión de descarga normal. Este es el ciclo de condensación que va aquí hasta acá, pero cuando tenemos una caída de presión, vean lo que pasa con esa línea, se inclina hacia la izquierda. Entonces en este caso, cuando tengo altas caídas de presión, voy a obtener una reducción del subenfriamiento, voy a tener una reducción de la presión de salida acá del condensador, lo cual va a afectar la eficiencia
del elemento de expansión, y también vean que esa reducción de presión puede ser tan afectar la salida de refrigerante que incluso puede estar dentro de la campana, con lo cual salen burbujas de acá del condensador, y lo cual me va a afectar la válvula de expansión. Entonces por eso es que esas presiones, esas caídas de presión hay que tenerlas en cuenta, no solamente en el condensador, sino que también las líneas de líquido mal diseñadas me pueden caer la presión de forma que pueda el refrigerante entre en la campana y me llegue con presencia de burbujas allá al elemento de expansión. Con relación a los efectos de la caída de presión en el evaporador, aquí tenemos una evaporación, y cuando tenemos caída de presión, vean lo que sucede. En este caso, vean cómo está la línea de inclinación. Entonces voy a tener una caída en la presión a la salida del evaporador, como estamos viendo acá, y eso incrementa la relación de compresión de entrada. Y ya explicamos qué pasa cuando tenemos problemas de relación de compresión. Por el otro lado, también tengo una temperatura de descarga, mirenlo aquí, mucho mayor. Entonces voy a tener una pérdida de eficiencia por esta caída de presión. Hay que resaltar que las caídas de presión en la parte de succión son más sensibles que las caídas de presión en la parte de descarga. Entonces fácilmente una caída de presión de 10 psi en la parte de baja presión puede tener una alta influencia en la caída de la eficiencia o del COP del equipo, comparado con una caída de presión acá en la descarga, que prácticamente no se afecta mucho el COP. En la siguiente parte del diseño tenemos que realizar una adecuada configuración o trazado de tuberías con el objetivo de reducir las pérdidas o caída de presión que reducen la eficiencia del ciclo, así como colocar los soportes y aislamientos térmicos requeridos para minimizar las vibraciones, fugas de refrigerante y las ganancias o pérdidas de calor de refrigerante en las tuberías. Entonces recordemos que todo diseño de tuberías de refrigeración tiene por objetivos, primero, mantener las velocidades adecuadas de refrigerante para asegurar el retorno de aceite del sistema al cárter del compresor. La siguiente es tener las velocidades adecuadas de refrigerante que permitan buenos niveles sonoros en las tuberías para que no tengamos ruido. El otro objetivo es mantener bajas las caídas de presión de refrigerante en su flujo o movimiento en el interior de las tuberías, así como minimizar los costos de instalación y reducir la cantidad de masa refrigerante a usar por el sistema. Recordemos que mayores tuberías o mayores longitudes de tubería implica que hay que compensar la carga de refrigerante. Ahora nos vamos a referir al compresor. Entonces se debe seleccionar el tipo de compresor con la capacidad requerida para las necesidades mecánicas. Entonces, ¿cuáles necesidades mecánicas? De flujo másico, desplazamiento, etcétera, requerido por el diseño del ciclo del sistema. Así también como las necesidades eléctricas de tensión, corriente, frecuencia, fases, etcétera, exigida por el recinto refrigerado y con el mayor COP posible. Recordemos que la capacidad y rendimiento de un compresor está en función del tipo de refrigerante que vamos a usar, de las temperaturas de condensación y evaporación, así como de los sobrecalentamientos y del tipo de elemento de expansión. Ahora vamos a entrar en la parte tecnológica. En este aspecto se deben seleccionar tecnologías que permitan el control de flujo de refrigerantes en el sistema de acuerdo con los requerimientos o necesidades de carga térmica y control de sobrecalentamientos del ciclo. Entre ellos, ya hemos conocido que en la actualidad disponemos para los sistemas domésticos lo que son compresores y ventiladores brushless con tecnología inversa en refrigeración, como aquí le estamos mostrando algunos. Bien, que ya son una tecnología que me permite variar las RPM del compresor y por tal razón me permite variar su capacidad. También vemos esta tecnología en los sistemas de climatización, los famosos aires acondicionados tipo inverter que tenemos acá con esta placa que me da la alimentación hacia un compresor tipo brushless. Y para el caso de los equipos ya de alta capacidad, entonces donde es muy difícil encontrar sistemas
con tecnología inverter, entonces vamos a hacer uso de los variadores de frecuencia como vimos en unas filminas anteriores. Estos variadores de frecuencia me permiten variar la velocidad en este caso de los ventiladores, en este sería de condensador, para control de presiones, y también lo puedo utilizar para variar las velocidades de los compresores y de esta forma tener un control del flujo de refrigerante. Y esta tecnología que ya tenemos disponible para sistemas domésticos y comerciales, que son las válvulas de expansión electrónica. No solamente están en la parte ya comercial, sino ya vemos la parte industrial, donde su función es la de controlar el flujo de refrigerante, así como los sobrecalentamientos, de una manera precisa. Y no olvidar algo muy interesante: el sitio donde voy a hacer mi instalación es muy importante, porque todos estos cálculos de potencias están afectados por el efecto o la ley de Parche, teniendo en cuenta que a mayor altura hay una pérdida en la eficiencia de los motores eléctricos debido a que hay una reducción de la densidad del aire que influye en las presiones atmosféricas, afectando no solamente la carga refrigerante o la combustión de los motores térmicos, sino también la ventilación de los motores eléctricos y la eficiencia de los intercambiadores de calor. Por eso hay que tener en cuenta el efecto de altura para reajustar los cálculos de las eficiencias o de los rendimientos de los equipos que vayamos a seleccionar. Otras actividades para incrementar la eficiencia del ciclo tienen que ver con el uso de parte de la energía que este usa para otros ciclos que tiene en el sitio. Por ejemplo, aquí voy a utilizar la descarga de este compresor en un sistema de CO2 que es bastante caliente para el calentamiento, en este caso, o recuperación de calor de agua que puede ser utilizada en calderas o en otros ciclos. Entonces ya con eso se incrementa la eficiencia de todo el sistema en general. Y también podemos analizar el empleo de energías renovables para alimentación de equipos como ventiladores e inclusive, ¿por qué no, compresores? Entonces podemos hacer el uso de módulos fotovoltaicos o de sistemas eólicos para la alimentación de cuartos fríos o de sistemas de climatización, como estamos viendo en la actualidad. En resumen, entonces, ya con un diseño integral correcto, se pretende optimizar el consumo energético, el rendimiento térmico y proteger el ambiente, así como la inversión de los equipos de refrigeración y climatización. Doy muchas gracias por su atención. Recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad, y nos vemos en otro video.